Adelante, adelante, maestro, es que no había empezado a grabar, pero sea bienvenido. Tranquilo. Ahora sí. Listo, decía que, bueno, buenas tardes a todos y todas por estar presente, pero también gracias a ustedes por esta invitación, Ana María y Lina y todo el equipo de la carrera de la Universidad de Antioquia, por tenerme en cuenta para estar en este diálogo con ustedes hoy, eh, hablando un poco sobre el quehacer de la danza con relación a mi persona y al proceso que he venido construyendo a lo largo de este tiempo. Gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y como les decía, el maestro Wilfran es una de las personas que más ha liderado procesos de creación e investigación en danza con una reflexión muy importante sobre procesos de creación situados. Cómo hacemos danza desde donde estamos, desde el lugar, nuestro lugar de enunciación y también la conexión con el territorio. Entonces, antes de empezar la conversación que van a, como decía ahorita, la profe Lina y el maestro Wilfran van a tener, vamos a ver un pequeño video que nos va a hablar un poquito del maestro. ¿Listo? Dale, Lina. ¿Te queda fácil compartirlo o lo comparto yo? ¿Eres coanfitriona? Déjame, yo vuelvo a mirar, pero si eres coanfitriona. Ah, no, ya no. Qué tan raro. Ya te pongo. Dame un segundo. Listo. Ahora sí. Dale, Lina. Hola, ahora sí. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver el video. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo. Ahora sí les voy a poner el video. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el volumen? ¿Se escuchó el audio? Alcanzamos a oír, creo que muy poquito. Tienes que volverlo a poner, pero creo que sí se está oyendo. Perdón un momento. Ana, ¿tú tienes el video ahí? Sí, yo me encargo. Venga. Sí, dale, porque no me está abriendo el que es. Sí. Y perdón, porque hoy justamente he tenido puros problemas tecnológicos. Sí, no sé por qué. Eso es el eclipse, Lina, no te preocupes. Entonces deja de compartir tú, por favor. Para Listo. yo poder hacer compartir. Listo. Ese no es, ese no es. No, ese no es, ese es de Baldomero. Ese no es. Perdón. No ven, el eclipse nos tiene a todas un poco locas, permítanme. Listo. Ahí están viendo toda la conversación que tuvimos Lina y yo esta mañana preparando esto. No. Ah, pero ¿qué hacemos, pues, Lina? Sí, no sé hacer. por Yo qué. preparé el que no era. No, y yo tuve que cambiar de equipo, este no me está abriendo el video, no sé. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. El cuerpo tuyo también establece y aprende unas maneras de ser y hacer. El cuerpo tuyo también establece y aprende unas maneras de ser y hacer que tú lo llevas a construirlo y a deconstruirlo de la forma que quieras en ese sentido. Mi alimento es el proceso de trabajo comunitario, de más pequeño hasta el más viejo bailando, mujeres y hombres, y ahí no les importa la mujer entra y baila y todo. Es una escuela comunitaria y es profundamente poderosa porque hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ahí están los papás con los hijos bailando al tiempo. La memoria que es atravesada por la piel es la que recibe, reacciona, es la que contiene. Para mí es un contenedor
de esa memoria, de esa historia consagrada. La piel recibe esas maneras sensibles, sutiles de esa memoria, de esos recuerdos. El acervo cultural que tienen los territorios que han sido mutilados, maltratados por la situación del conflicto armado, creo que hoy por hoy es que les da esa posibilidad de seguir resistiendo. Son las formas del andar, son los cuerpos vivientes que están ahí, que hacen parte de esa cultura. Bueno, muy bien. Pues la idea es realmente presentarles este corto video de 1 minuto 20 para presentarles este personaje de Wilfran, porque como lo dijo Ana al inicio, es una persona que ha permitido un gran desarrollo de la danza en el país y con unas miradas y unos enfoques muy particulares, y por eso nos interesa pues traerlo al coloquio. Entonces vamos a empezar, Ana, con una orientación inicial, y es que Wilfran nos cuente realmente cómo llegó la danza a su vida, cómo ha sido ese trasegar por la danza, qué decisiones ha tomado para constituir los proyectos que hoy en día tiene alrededor de la danza. Adelante, Wilfran. Bueno, buenas tardes otra vez. Pues nada, ya pues mi nombre es Wilfran Barrios Paz. Yo soy de una isla que pertenece a la ciudad de Cartagena, se llama Isla Fuerte, en cual pues ahí pues nací, pues hice toda la relación que tiene que ver con el diálogo de ciudad-campo, se puede decir, desde muy niño. Entonces pues yo soy licenciado en danza en la Universidad de Antioquia, realmente la primera promoción de la profesionalización. Estudié también otra carrera, pues bueno, tiene que ver, estudié Administración de la Salud, pero mi camino fue sobre todo la danza. Y ahora pues terminando, pues realmente estoy en la tesis de maestría en Estudios Teóricos de la Danza en la Universidad de las Artes ISA de La Habana, de Cuba, y pues con otros estudios en la cual yo he podido trasegar, caminar como diplomados, como también como manera de relaciones de capacitación género de danza, en este caso. Pues he estado trabajando, yo vengo de la danza tradicional, todo mi quehacer ha sido a partir de la danza tradicional, desde muy pequeñito. Eso pues creo que me lo llevé o lo tengo porque en la isla donde yo soy, pues veía a mi papá y a mi mamá bailar porros y fandangos, y creo que esa relación me conectó tanto que por ahí pude haber como empezar a trabajar todo el camino que tiene la danza. Después, como todo este lazo de tiempo en Cartagena, algunos grupos también que hice parte, pero que también fui dirigiendo en este caso. Creo que pues tuve la posibilidad de hacer como unos estudios concretos o análisis de reflexiones frente a un proceso que tenía que ver con la danza folclórica, y era a partir de todas las relaciones que tienen que ver con lo afroamericano, en este caso afroamericano como nosotros, como América en este sentido. Pues esos estudios lo encaminé, tenía que ver con, desde una asociación, en la cual yo hacía parte de grupos juveniles, que se llama FUNSAREP. Ahí en esa asociación pues empecé a hacer como todos esos colectivos de procesos de estudios que tenían que ver con clave afroamericana, en clave de estudios, la teología de la liberación, que también es un camino por la cual pues, caminé en ese caso, en el cual también como hacía las relaciones concretas de mis relaciones que tienen que ver con la danza. Entonces creo que a partir de todo ese proceso fui como haciendo todas las relaciones de investigación en algunos trabajos concretos que me encaminaban, que todo lo que tiene que ver Caribe, en este caso, el Caribe, pero también haciendo énfasis en algunas acciones que tienen que ver con el Pacífico, relacionar un poco esas dinámicas desde esas propias relaciones étnicas. Y pues ahí fui como construyendo toda esa relación del acervo que pues hoy he venido trabajando en este campo. A finales de los 90 empecé como a hacer una relación, un diálogo con danza contemporánea, en este caso, y pues como unos estudios más concretos, profundos, pues trabajé durante 12 años con el Colegio Cuerpo, era coordinador pedagógico de la corporación
el Colegio del Cuerpo, que trabajamos también unas líneas de relaciones entre la tradición y la contemporaneidad, pues ahí como empecé como a trabajar toda la parte de la danza contemporánea, toda la relación del escénico, poético, que tenía que ver como con la danza, pero mi énfasis estaba más dado a esa manifestación folclórica o tradicional, más que folclore, tradición, ¿no? En este sentido. Y creo que eso me fue dando las pautas para seguir como avanzando en este proceso y en estas relaciones que fui construyendo, fui haciendo como trabajos concretas de obras que me fueron llevando como a ir en esa reflexión y ese análisis de hechos concretos, puede ser de los hechos más que tienen que ver relevantes, podríamos decir, no tan no políticos, como digamos en la política, sino como eso de cuando hablamos de lo político, de un contexto social, ¿no? Lo que nos envuelve en un contexto social, en esa cotidianidad, que es un contexto político, y desde ahí pues nosotros, yo empecé como a buscar esas relaciones que me ayudaran a ir profundizando o a ir investigando, que todavía, hoy en día, pues a lo largo de los 20 años que tenemos Atabaques, que nació en el 2003, creo que en esta experiencia, creo que hemos venido haciendo como unos caminos, no un camino, sino unos caminos que nos van dando como pautas de esa búsqueda también y de esa investigación constante, más no hablo tanto de una investigación, sino de esa reflexión e información constante que nos permite a nosotros en el camino del día a día también, porque el camino diario también hay momentos que no es recto, sino que tiene sus distintas formas también de caminar, de hacerse en ese sentido. Pues, Wilfran, dime. qué pena, yo voy a ir a estarte interrumpiendo Vale, para que perfecto. vamos haciendo como la Perfecto, conversación. perfecto. Nombraste la teología de la liberación. Es muy Ajá. importante. Aquí dos cosas que te voy a preguntar. La primera es cómo influyó esa teología de la liberación en esa constitución de lo afro en tu, digamos, en tu pensamiento. Y la segunda, que nos cuentes cuándo decidiste configurar la compañía, pues la Corporación Cultural Atabaques, ¿qué fue lo que primó en esa decisión? Ok. Bueno, desde niño estuve en grupos juveniles, que empecé de parroquia, en este caso, ahí en el barrio donde estoy inserto, que tú tuviste la oportunidad de visitar, ahí. Ahí pues trabajamos en base, padre que teníamos y todos los trabajos que se hacían, estaba enmarcado en ese concepto de la teología de la liberación. Es como toda esa propuesta de desarrollo humano, de otro mundo es posible, de los cambios que se hacen, de la relación más humana en estos conceptos. Y pues en esa relación es que nace mi interés con todo el proceso comunitario, ¿sí? Yo vengo desde niño en procesos comunitarios, en procesos sociales. Entonces, eso es lo que me marca a mí todo un trabajo que se va volviendo como una constante y una periodicidad de esa búsqueda, ¿no? De esa manera de poder hacerlo, como yo llamo, para mí la danza, yo digo, la danza es algo humanizadora en ese sentido. Y lo llevo a relación con esas reflexiones que me da ese análisis que hemos venido haciendo de la teología de la liberación, ¿sí? Desde otro mundo es posible. Eso pues fue como en los 80s, más o menos, que venía yo en grupos juveniles y enmarcarme en los 90s también, cuando empecé la danza, como en el 86, por ahí, empecé como a mirar esos diálogos que no era como hacer una coreografía como por bailar una coreografía de la cumbia o una palé, ¿sí? De planimetrías, sino qué pasaba con eso, o sea, como con la danza, qué pasaba. Entonces eso me fue llevando, pero yo pues como venía de un grupo y estaba en un grupo que pues no dirigía en ese momento, pero cuando me dieron la responsabilidad del grupo empecé como a desarrollar como mis propias ideas, intentando de guardar algunos códigos que sabemos que tiene la danza tradicional en ese sentido, o la danza folclórica, por toda esa dinámica que hoy en día conocemos de los ¿Del qué? parámetros codificados que tiene la danza folclórica en estos casos, que si se baila así, que no se baila así, que si es así, que si no es así. Entonces, esa dinámica me fue dando la pauta de que quería, a partir de la música y del movimiento, cómo podía ir generando otras relaciones que fueran mucho más allá del estereotipo que tenía la danza, se le tiene algunos a la danza folclórica, en este caso, a la danza tradicional. Entonces, mi mundo empecé a desarrollar, no tanto una danza en específico, sino qué pasa más allá de una danza, ¿sí? ¿Qué es lo transversal a una danza? Y lo transversal a una danza folclórica es que el folclore hace parte de una tradición, es
lo que envuelve a esa tradición, que está contenido en una tradición. Entonces, de ahí empecé a mirar esas formas de relación de cuerpos, sobre todo los cuerpos afro, pero también de unos cuerpos mestizos que nos fueron dando esa posibilidad. En esos estudios, por ejemplo, nosotros abordamos una epígrafe que es Bailamos para no morir, que es de los indígenas Kogi, en este caso. Entonces, bueno, sí, nosotros tenemos una relación con lo afro, pero también una relación con lo indígena muy cercano aquí en el Caribe. Entonces, todas esas relaciones nos pudieron llevar es que la danza atraviesa, a la danza está mucho más allá de lo étnico, o sea, la danza no tiene frontera. La danza es transversal a cualquier relación, podríamos decir, humana en este caso. Entonces, creo que desde ahí empecé como a buscar, ¿no? A buscar, a indagar, claro, teniendo referentes en las comunidades, teniendo referentes también a la gente que hacía folclore, pensándome también en esas maneras dinámicas y cotidianas de hechos que podían hacerse. Entonces, como empezaron a hacerse, empecé a hacer como todas esas creaciones con la danza folclórica, ¿sí? Sobre todo con la danza folclórica, con la danza tradicional, no solamente como un estado de la danza, como una codificación de los pasos, sino que tuvieran otros elementos que relacionaran el contexto de esa danza en específico. Entonces, ahí empecé a desarrollarlo desde la asociación que estaba como dirigiendo el grupo, se llama Estampas de Funzaré, hasta los 90 y tanto estuve así, llegó el Colegio del Cuerpo en el 97, pues empecé a tener como un trabajo de las relaciones con Álvaro Restrepo, con el maestro, pues me llamó a que trabajara con él esa dinámica de nosotros, la compañía no, hice entonces el grupo de danza tradicional desde su trabajo contemporáneo y ellos nos trabajaban a nosotros toda esa dinámica que tenía que ver con la danza contemporánea. Empezar el diálogo de ese proceso. En esa búsqueda, pues en el 2003, ya antes, yo había empezado empecé como a crear una obra que se llama Canto a la Libertad, como primera obra así, ya como que tuviera esos indicios de las relaciones tradición-contemporaneidad, que es una obra que se enmarcaba en un hecho de la abolición de la esclavitud, que tenía que ver con esas dinámicas, que podía tener otras posturas, otros que también tuvieran otras relaciones de movimiento. Entonces ahí empecé haciendo todo eso y ya entrando con esa dinámica con el colegio del 97, empecé como ese análisis, esa reflexión, esa búsqueda, esas ayudas, esas preguntas también continuamente, con la ayuda, por ejemplo, del maestro, de toda esa concepción de la danza contemporánea y en todo ese caminar, pues cuando salíamos de gira por otros lados, también iba buscando, veía esas dinámicas, pues del europeo, que era más concentrado de estas formas, pero también de Latinoamérica, cuando iba a las giras, empezaba como a buscar y escudriñar esas relaciones, esos posibles diálogos de la danza. Y bueno, cuando fui a África, pues empecé a mirar, ¿no? Toda esa idealización que nos tienen de África, en un sentido dado, entre comillas, pero también miré que las relaciones, pues, que puedan ser distantes, así como muchos pueden pensar que es cercano, pero también pueden ser distantes, muy distantes, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a hacer como el diálogo y esa relación. Y en el 2003, pues, empiezo a decir que quiero hacer como mi propio trabajo, pues hablé con el maestro, me dijeron, hágale, te ayudamos a la investigación, con la persona que trabaja con el equipo, con personas muy cercanas, con familia, ve que quiero hacer esto. Entonces encontré mucho apoyo y con un equipo de personas, pues cuando salí de la asociación, bailarines que ya venían formado mucho tiempo conmigo de folclore, entraron a esa dinámica de buscar esas nuevas dinámicas. Pero bueno, hay unos altibajos en esas líneas porque bueno, me tocaba estar viajando constantemente, pero empecé como a profundizar ese elemento de esas cotidianidades, de esas dinámicas corporales, de dinámicas espacial ciudad, como algo local. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Wilfran, a veces Cortando. se corta, corta? pero como que después de que termina de cortarse, te seguimos escuchando el texto que estás diciendo. Entonces uno se asusta, pero bueno, básicamente estamos ahí y yo te aviso que yo te voy a estar interrumpiendo porque ambos sabemos que tú eres muy conversador.
¿cierto? Porque Wilfran conversa y habla bastante y tiene mucho que contarnos, pero nosotros queremos que Cambio de logre, espacio. Voy a claro, ver si me, queremos, voy a ver si me, voy a ver si me cambio de espacio para ver cómo es lo del computador. bueno, más cerquita del router y yo les voy contando Sí, que eso. en esta conversación con Wilfran queremos pasar a partir de esa configuración de la compañía, la Corporación Cultural Atabaques, que ha sido como el principal proyecto que ha tenido Wilfran y que hoy en día todavía es una compañía vigente de chicos y chicas que ya son muy grandes, muy adultos y que tienen incluso otros proyectos. Con esa corporación y también fuera de la corporación, él ha desarrollado varios proyectos que nos interesa que nos cuente cómo se han configurado, bajo qué base y qué ha desarrollado allí. Tales como Lina, sus... perdón, antes de que empieces con los proyectos, yo quería hacerle una pregunta sobre Atabaques, porque Sí, también recuerdo que cuando estuve visitándolo, una de las cosas que más me sorprendieron, o no me sorprendieron, pero me gustó muchísimo, es como la conexión que Atabaques tiene con la ciudad de Cartagena, con la gente propiamente. Entonces, como que nos hablara un poco de eso, de esa conexión de la compañía con la ciudad. ¿escuchaste, Wilfran? Sí, lo que me dice Ana María. Sí. Ok. Pues bueno, como decir directamente, nosotros empezamos como grupo, realmente en la ciudad, como un grupo de danza, no folclore, pero sí teníamos esa dinámica distinto. Creo que fuimos los que empezamos a poner otras relaciones de movimiento, de conexión con la danza en la ciudad. Pues desde esa dinámica de la tradición y la contemporaneidad que la ciudad no tenía en su momento. Creo, pues, que creo que fuimos uno de los primeros que pusimos esa forma danzaria en la ciudad. Y desde ahí, pues, con todos esos elementos que empezamos a profundizarnos mucho más, no como grupo, ¿sí? No como compañía, sino como una institución. Entonces, empezamos a trabajar como corporación, nos organizamos como corporación. Tenemos 4 áreas de trabajo. Esas 4 áreas de trabajo está el área de investigación, creación, está el área de formación, que teníamos nosotros en un momento dado tuvimos durante 2 años cursos técnicos de danza, la carrera técnica de danza la tuvimos durante 2 años. Pues nos seguimos con eso porque son otras cantidad de cosas, queríamos más seguir el campo de la creación. Entonces todas esas relaciones con las universidades, todas esas cosas de la educación, nosotros dijimos, mira, nosotros estamos más metidos en la cuestión de la creación, la investigación, creación, tenemos más el énfasis por acá, aunque seguimos con los cursos y diplomados de formación, de cursos de diplomados, talleres para otras instituciones, para otros procesos. Trabajamos con muchas instituciones en la ciudad, sí, a nivel de la ciudad, pero también a nivel nacional. Todo el campo que tiene que ver con la protección y los nuevos conectores de la danza. En este caso trabajamos con fundaciones como Renacer, por ejemplo, que tiene toda la problemática de infantil y juvenil, con toda la situación de niños, con la Fundación Plan, con muchas otras instituciones que de una u otra manera nosotros íbamos desarrollando el proceso que nos fue dando esa manera de poder encontrarnos con otras maneras de la ciudad, con otras relaciones con la ciudad. Nos fuimos abriendo a los corregimientos, nos fuimos abriendo a otros municipios cercanos y ya fueron relacionándose con alcaldías, el trabajo, la dimensión de Atabaques como tal. No era una relación de la danza por la danza, sino una dimensión mucho más allá del trabajo que tuviera que ver con esas conexiones de ciudad, ciudad, de pueblo, en este sentido, voy a llamarlo así, de ciudad, diálogo de lo urbano y lo rural, en ese campo, cómo atravesamos ese diálogo, no de una que va e impone, sino cómo se atraviesa el diálogo entre las dos, no una que esté por encima de la otra. Entonces, eso nos fue dando esas posibilidades de conectarnos y de trabajar por las islas de acá de Cartagena, con Corregimiento, y eso fue lo que hizo que la relación de la ciudad no fuera como potente en este caso. Y entonces trabajamos con los barrios, con distintos barrios, no solamente estamos inmersos, sino que hay habían jóvenes de distintas partes de la ciudad. Y entonces eso nos daba la posibilidad también de reconocer a la ciudad un poco más grande, de conocer a la ciudad, de tener como
el universo de la ciudad un poco mayor, ¿no? En este caso. Recuerdo que hubo una obra que se llamó Agonía, una situación muy compleja en la ciudad de Cartagena en el 2006-2007, que era cuando llegaron esa situación que llegaron los encapuchados en la ciudad. Y entonces los jóvenes no podían salir porque el joven que tuviera a partir de las 10 de la noche fuera a la casa y todo, algunos eran asesinados, otros eran, sí, entonces lo cogían, se lo llevaban, le teníamos miedo a las camionetas negras, entonces una cantidad de cosas. Entonces eso empezó a buscar y empezamos a hacer una obra que fue la obra de estreno y fue la obra del estreno de la corporación. Entonces se llamó Agonía. Entonces lo hicimos como teniendo un paralelo entre los jóvenes, cuáles son las agonías de esos jóvenes, en cuáles son las situaciones, las circunstancias de la agonía de esos jóvenes barriales, y lo veíamos como un paralelo entre esa situación que vivió Jesucristo como joven, así lo hicimos, y cuál era ese sofisma o esta idealización que nos hacían de Jesucristo, el por qué. Entonces veíamos todo eso y nos enfocamos en buscar un libro de Tomás Moro, que era la agonía, las últimas agonías de Jesucristo, la agonía por la que pasó Jesús como joven adolescente. Y entonces ahí empezamos a desarrollar todas esas dinámicas del contexto de la poética también del grupo, en que, bueno, Jesucristo no los hace en cabellón, no los hace en perfil tal, no sé qué, no sé cuándo, pero realmente empezamos a hacer una investigación y decíamos, bueno, ahora nosotros vamos a hacer algo contrario, y es que todos vamos a estar así como que yo hoy, pelados, que todo siempre se baila así, todos los jóvenes, tanto músicos como bailarines, bailan así. Es una cuestión y se quedó un constante como grupo, como el trabajo poético del grupo en este caso. Entonces, la relación de la ciudad ha sido muy fuerte. La ciudad pues ha sido, pues nos reconoce como institución, como corporación, que tiene unas visiones no solamente de la forma de danza afrocolombiana contemporánea, que podrían decirlo, sino de la relación tradición-contemporaneidad, en este caso, ¿sí? Y eso nos ha llevado a trabajar con las instituciones de la ciudad también, o sea, instituciones a nivel administrativos, con organizaciones más reconocidas también en la ciudad, podríamos decirlo, y en su momento también con universidades, los convenios que tenemos con la Universidad de Bellas Artes en Cartagena, convenios que tenemos con la Universidad del Atlántico. Entonces eso nos ha permitido fortalecernos académicamente también, o sea, y fuimos como creciendo de esa manera. Después 5 jóvenes de la compañía se graduaron de la profesionalización de la Universidad del Atlántico en danza, otros tienen maestría que tienen que ver con el campo de la comunicación y desarrollo en la. Entonces eso nos ha permitido desarrollarnos con la ciudad, encontrarnos con la ciudad, y hemos venido como construyendo esas dinámicas de simposios, seminarios, reflexiones en la ciudad, nos llaman como a hacer ese tipo de elementos. Entonces creo que esa es la conexión que tenemos con la ciudad como tal. ¿Ya? Muy bien. Wilfran, no, es increíble porque muy bien la pregunta, Ana, porque realmente Atabaques ha tenido mucha fuerza en Cartagena, y Atabaques ha permitido también como que este tipo de relaciones y vínculos entre lo folclórico, lo tradicional, pero también lo contemporáneo, el contexto y el territorio, se puedan dar, digamos, en esos espacios de danza. Ahora, Wilfran no es solamente Atabaques. Wilfran tiene otra cantidad de proyectos dentro de Atabaques y por fuera de Atabaques, o sea, como Wilfran. Entonces yo quisiera, Wilfran, que nos cuentes un poquito, en este caso quisiera hablar de lo que has hecho tú en los diplomados de Danza Viva, toda esta línea de Danza Viva con el Ministerio de Cultura, que ahí has trabajado con comunidades, con grupos de todo el país, que has podido conocer muchos territorios de Colombia, y que ahí específicamente has trabajado en los marcos como de pequeños laboratorios de creación. Entonces, háblanos un poquito de eso, y la idea es que vamos a hablar un poquitico de Danza Viva, del proyecto de Memoria y Piel, del proyecto de Territorios Danzados Otras Latitudes, y terminamos con la obra Revuelos, y para que calculemos que necesitamos pasar por todo eso, Wilfran. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, nada, yo empiezo trabajando fui uno como de los fundadores del programa Danza Viva del Ministerio de Cultura hace 8 años. Me llamaron pues, a trabajar como asesor del programa en danza, y pues también pues a la Corporación Cultural Atabaques para dirigir algunos procesos que se hacían. Realmente empezamos con la corporación acá en la Costa Caribe. Entonces nosotros empezamos dirigiendo algunos procesos que habían de escuelas dotadas que el Ministerio en su momento empezó a tener en las regiones del país, y escuelas comunitarias. En este caso, acá en la Costa Caribe, pues estuvimos trabajando en distintos lugares, por ejemplo, sur de Bolívar,
y también Centro de Montes de María. Y nosotros quedamos trabajando con una escuela comunitaria que empezamos a organizar, que se reorganizó en Mates, en el cual hoy estamos instalados. Hoy estamos instalados ahí todavía, hace 8 años estamos instalados en ese municipio, en esa población con los pescadores, trabajando. El programa Danza Viva del Ministerio de Cultura. Mates Bolívar, ¿cierto? Sí, Mates Bolívar, que está a 1 hora de Cartagena. El programa Danza Viva del Ministerio de Cultura, para mí, ha sido una fortaleza muy grande, porque me ha llevado también a conectarme con los territorios. Y cuando hablo de territorio, no hablo de un territorio ajeno o lejano, como muchos pensamos, muchos piensan. Cuando uno habla del territorio, habla hasta del territorio más cercano, que es el cuerpo de uno. Pero en este caso, cuando hablo del primer territorio es mi cuerpo, pero también hablo de los territorios que se marcan como la casa, como el barrio, como la ciudad concreta, y los territorios que están, pues, uno dice distantes de uno, que son los territorios que donde puede llegar a los mares, a la llanura, a las montañas. Eso también son otros territorios con otras características distintas a los territorios urbanos. Entonces, todos son territorios, y estos territorios me han permitido a mí la posibilidad de descubrir otras relaciones para la danza o con la danza, y otras relaciones que también se trabajan desde el cuerpo, desde las movilidades, y otras relaciones desde las espacialidades. Y desde ahí empezó a crearse o recrearse mucho más todo este contexto del que hago en la relación a las creaciones de las obras que hago y de los trabajos que hago donde voy en otros procesos. Danza Viva, pues en estos 8 años he estado recorriendo muchos municipios, muchas ciudades. Como yo siempre le decía a Lina, era bajarme de un avión, montarme en un taxi, del taxi bajarme y que hubiera un burro, de un burro coger una lancha, de una lancha, o sea, cómo ir del río al mar, del mar. Entonces, esas posibilidades, con el programa, he podido descubrir otras relaciones humanas, otras relaciones de danza, que este país es un país, pues puede decir milenario, pero lleno de danza, que uno no tiene ni siquiera en su cabeza. No, es impensable pensarse todo lo dancístico que tiene este país. ¿Sí? Entonces, ¿me está escuchando bien? Sí, sí. Sí, se congeló la imagen, pero siguió la voz. ¿Me escucha, Lina? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Te estábamos escuchando bien. Se congeló la imagen, pero ¿Sí te me están estamos escuchando? escuchando. Sí. ¿Tú nos escuchas? Wilfran. Wilfran. Se congeló Wilfran. Mientras vuelve Wilfran, yo les propongo, les vamos a mostrar. ¡Ah, ya volvió! Espérenme un Wilfran. segundo. Sí, estoy conectado por el router, pero no sé qué problema de conectividad hay acá en la zona. Pero te estaba diciendo que la imagen se congeló, pero que te escuchamos todo lo que dijiste. Entonces, yo pensaría, mira que la conexión de Wilfran está como regular, mientras que se regulariza un poco esa conexión para Wilfran, podemos pasar al segundo proyecto del cual íbamos a hablar, que es el de memoria y piel, ¿cierto? Entonces, Okay, perfecto. intentamos hablar un momentico de memoria y piel, y Ana tiene listo el video que les queremos presentar, y si a Wilfran se le corta la conversación o algo, pasamos el video. Ahora, cuéntanos, para mí ese proyecto de memoria y piel me parece, pues, o sea, es una cosa como de la cabeza de Wilfran, de la sensibilidad de Wilfran con la danza, entonces me parece como muy genuino, muy auténtico ese proyecto, empezando por el nombre. No sé si has escuchado todo esto. Wilfran, ¿escuchaste? Dime, Ana, otra vez, María, repíteme, Lina, por favor, disculpe. Que pasamos ya entonces a hablar del proyecto de memoria y piel, que ha sido un proyecto pues que ha salido mucho de tu sentir, de tu cabeza, de tus pensamientos, de tus imágenes con la danza, y que nos cuentes por favor en qué consiste ese proyecto. Ok. Vale. Entonces, bueno, el proyecto Memoria y Piel fue una convocatoria que ganamos el año pasado, a finales de año, con la Comisión de la Verdad. Sí, la Comisión de la Verdad sacó una convocatoria que se llamaba Verdad Poética, que se llama Verdad Poética. Y en esa, que eran 12 instituciones a nivel nacional que iban a hacer esos proyectos, ¿sí? Iban a coger 12, y de las 12 quedamos 2 en el Caribe.
Entonces, esa posibilidad de conectarnos, de hacer el proyecto, esto que veníamos ya pensándonos hace mucho ratico, mucho tiempo, es toda esa relación que teníamos, sobre todo la situación misma que se vive en las regiones Montes de María, en la cual pues estaba muy cerca cuando hablaba de danza viva. Durante 4 años estuve metido en un proyecto de medición sensorial de la Ministerio de Cultura. Era un proyecto de trabajar a partir de esas emociones, de esas sensorialidades, por el cual se llama medición sensorial, con toda la población de Montes de María, que son poblaciones P, que le llaman el país, y que son víctimas de violencia, que sí, de esta manera, ¿sí me escuchan? Sí, Listo. sí te escuchamos. Yo apagué cámara para que Ok. fluyera un De poquito esta más. manera, toda la relación que teníamos que hablar un poco en la relación de los 5 objetivos misionales, de 4 objetivos misionales de la Comisión de la Verdad, que era sobre la verdad, sobre la no repetición, sobre la convivencia, etcétera. Entonces, eso empezamos a trabajarlo y empezamos a diseñar a partir de cuáles eran esas situaciones y empezamos a mirar era toda la situación de memoria. Cuando hablamos de memoria es todo lo que subyace a esa verdad, a esa no repetición, tenía que ver con todos esos hechos, pero esos hechos que llevaban a esa construcción de la memoria y que la memoria está constituida en la piel. Por eso digo que la piel es un contenedor, ¿sí? Y es que no es solamente la cabeza, no es que la memoria está acá, sino que la memoria reacciona y la memoria está en la piel y reacciona a cualquier tipo de esos sentimientos, emociones que te da el entorno o te da esas maneras de conversación también. Entonces, por eso le llamamos en su momento el proyecto Memoria y Piel, el que está contenido la memoria en esa piel. Y de todos esos participantes de la parte rural, que de Mates Bolívar y de María la Baja, jóvenes y adultos que participaban de los corregimientos que fueron en su momento fueron violentados, caso de San José de Playón, Mampuján. Entonces tuvimos mujeres tejedoras de Mampuján, y entonces todo eso nos llevó a construir esa relación de lo que se llama memoria y piel. Con los jóvenes de la ciudad de Cartagena es otra manera de hacerlo, porque son jóvenes que llegan a una ciudad también que en un momento dado se les puede ser hostiles, ¿ves? Él es hostil en su momento por los señalamientos, por la exclusión que se les da, por la manera de racismo mismo que tiene la ciudad concentrada. Entonces, todo eso se le hace más difícil a un joven que llega, entre comillas, desplazado, víctima de violencia. Entonces, eso para estos jóvenes tiene otras connotaciones quizás más grandes que las que se quedan en sus propios territorios en estas poblaciones. Entonces, el proyecto fue muy acertado, el nombre también, porque nos permitía indagar sobre esas relaciones de cuál era la verdad de cada uno de esos participantes, no la verdad de un contexto, de un entorno general, sino de la verdad de particular, porque cada uno vivió esa situación particularmente y no es, y esa vivencia que tiene cada uno no se pueden generalizar como mucha gente las generaliza, porque no todos tenemos la forma y el sentir distinto. No todos tenemos, no somos comunes. O sea, cada uno puede vivir en una misma casa, pero cada uno tiene una manera de ser distinta, su manera de pensamiento, su manera de relacionarse también es distinta. Entonces, cuando nos dimos cuenta en esa relación, para crear las piezas, pensamos en crear una pieza conjunta, por llamarse víctimas de violencia, pero no todas las víctimas de violencia son iguales. No todas las víctimas de violencia se proclaman víctimas de violencia. Entonces, hay muchas situaciones con las que hay que saber trabajar, saber dialogar y tener la sensibilidad de poder llegar, de saber llegar, más de poder llegar, de saber llegar. ¿Cómo llega uno a esto? Sobre todo es que en esa situación misma nosotros vamos indagando y vamos descubriendo también qué es lo que se nos permite y qué es lo que no se nos permite. Yo les Y en eso hay que tener el propongo, respeto para trabajar con esas relaciones, también con esta comunidad. Dime, tienes Ana. toda la razón, Wilfran, porque esa situación es muy delicada y lo que tú dices de respetar la verdad individual
y tener un nivel muy alto de respeto para trabajar con otras personas. Yo les propongo que veamos el video y para que luego la gente se haga una idea y podamos seguir conversando. ¿Les parece? De acuerdo. Entonces voy a apagar cámara y audio. Para nadie es un secreto que el río Magdalena, el Gran Yuma o el río de los muertos, como le llamaban nuestros ancestros aborígenes, se convirtió en el cementerio, en el botadero de cadáveres del conflicto armado. Y en el municipio de Maates, los pescadores, cuando iban a sus faenas, colocaban sus redes, a veces encontraban 2 y 3 cadáveres en sus redes. ¿Ya? Por eso ellos que fueron víctimas indirectas hacen parte también de este proyecto, porque ellos tienen muchas cosas que contar. ¿Ya? Eran quienes recogían a los muertos y los ponían a orillas del río para que la policía o sus familiares pudieran recuperarlos. En mi familia también hubo casos de personas que desaparecieron y mi función era levantar cadáveres. Todos los días, levantar cadáveres. Era duro que a uno los mismos paramilitares le dijeran que no fuéramos a recoger tal cadáver, porque ellos querían que el golero se lo comiera. Entonces son cosas que lo marcan a uno, ya. Y uno ve la insensatez de la guerra. La vereda donde yo me crié se llama Los Tamacos, sur de Bolívar. A la edad de 19 años, pues, me formalicé en un hogar con otra persona que hoy en día ya no existe. Ya de ahí me fui a vivir con él, con su familia, en una finca, porque prácticamente ya son fincas. Nos fuimos a vivir en la finca. Estando en la finca, bueno, llegaron los grupos armados. Iban a matar a mi suegro y nos tocó salir. A nosotros nos tocó salir de allá del sur de Bolívar y trasladarnos hasta Cartagena. La guerrilla fue al comienzo, fue cuando nos hicieron salir a nosotros. Pero a mi hermana, después cuando entraron los paramilitares, le mataron el esposo. Entonces fue una cosa muy brusca, por decirlo así. O sea, pasar de una parte donde estábamos nosotros, que era una vereda, a llegar a una ciudad, eso fue terrible. Mis hijos, pues, el último se enfermó. Nosotros allá nos criamos con esa, pues yo diría, no sé, inocencia, no lo hablo como ignorancia. Yo diría que nos robaron una inocencia allá. Bueno, Heidi es una persona luchadora, la conozco como una mujer que siempre ha estado
liderando procesos con organizaciones de víctimas de conflicto armado. Ella fue una de las primeras que se atrevió, porque nadie quería contar. De hecho, cuando en el proyecto dijimos que se iba a hacer una obra y que íbamos a grabar cosas, ellos en principio no aceptaron. Entonces todo el mundo tenía como temor. Ella fue la primera que empezó a contar su verdad, todo lo que había pasado con su vida, desde que sale desplazada y llega al territorio de Mate. Ya, entonces, al ella empezar a contar, pues los demás dijeron, bueno, si ella lo hace, yo también lo hago. Pues la verdad se tiene que contar desde los territorios, porque de pronto, pues una persona allá en un escritorio va a escribir lo que quiere, ¿no? Es que esa persona a él le pasó esto y esto y esto, no. Es venir y con esas personas que de pronto vivieron el hecho, construir esa verdad. Cuando hay violencia, la violencia siempre se guarda en el cuerpo y así como se guarda, de igual manera también como esa recuperación corporal, ¿no? Cómo siento el cuerpo, cómo es mi piel, cómo la reconozco, cómo a través de la danza y del movimiento puedo curar y puedo sanar. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Cómo fuimos capaces de construir una obra a partir del dolor. Nosotros le cantamos a nuestros muertos, ¿ya? Y este conflicto armado a nosotros nos ha marcado como muertos. Esas lágrimas y todo ese dolor que se expresaban en cada una de esas personas, pues más adelante en las sesiones posteriores se fue convirtiendo como en alegría, como en arte, como en bailar, como en danzar. Cómo vamos escuchando las historias de otros, cómo esas historias resuenan en mí y cómo esas historias nos hacen crear una historia colectiva del territorio. Pudimos encontrar elementos en el cual ellos contaran sus cuentos, pudieran decir sus verdades en su manera de entenderla y su manera de pensar. El aporte de cada uno de ellos, así sea muchos en silencio, es importante y eso hace parte de la construcción colectiva y construir en colectivo pues es un desafío para todos. O sea, uno no hay necesidad de hablar, que las acciones que uno hace son las que hacen que de pronto esa escena por ella, esa misma escena, ella solita está hablando. Hay una magia que tienen los coreógrafos y ahí fueron apareciendo imágenes construidas por la misma gente. Las imágenes que construimos tienen que ver con sus mismas narrativas sobre la reconstrucción de la verdad y finalmente ellos son los protagonistas de sus propias historias. Entonces yo creo que aquí lo que existe o debe existir de todas maneras es un diálogo, ese diálogo constante del respeto y no mirar que hay un saber mayor que el otro. Eso es lo importante de este proyecto, que une a una comunidad y entonces ya eso nos integra y nos empieza a consolidarse por ahí como un lazo de solidaridad entre todos nosotros. Y sanarnos y curarnos a través del arte implica como reconocer las infinitas posibilidades que tenemos todos los sujetos sobre la resiliencia. Es como cerrar prácticamente como un capítulo de lo que nos sucedió y que de pronto ya nosotros vayamos sanando eso. Eso me parece que es lo más bonito de que nosotros le podamos dar a nuestras comunidades. Pero creo que las comunidades nos enseñan unas cosas muy bellas que tienen que ver, por ejemplo, con los tiempos en que suceden las cosas y en que esperamos que sucedan, pues no son los tiempos que nosotros llevamos planeados desde una ciudad. El acervo cultural que tienen los territorios que han sido mutilados, maltratados por la situación del conflicto armado,
creo que hoy por hoy es que les da esa posibilidad de seguir resistiendo. Son las formas del andar, son los cuerpos vivientes que están ahí, que hacen parte de esa cultura. Por eso es importante en la misma construcción de la verdad de los territorios. Entonces, la verdad es el núcleo central de la construcción de la paz. La verdad. Porque cuando tú sabes la verdad y yo sé la verdad, ahí empezamos a construir. Bueno, Wilfran, pero es bastante motivador evocador este video, porque pues nos llevó a entender muchas cosas y a las posibilidades que de verdad tiene la danza en este trabajo con las comunidades. Que digamos que te deja este proyecto de Memoria y Piel, que fue tan potente. Pues es una pregunta que pues realmente, así como este proyecto, los otros que hemos construido, nos dejan un saber, nos sensibilizan cada vez mucho más y nos dejan ese legado, como digamos, no como legado, sino algo que tenemos que seguir resistiendo, pero cuando hablamos de la palabra resistir, no es el resistir que aguante, sino dónde está esa resistencia para poder encaminar otros derroteros, para poder encaminar otros procesos, para poder dialogar con otros procesos, para poder también hacer visible otras comunidades. O sea, yo creo que este proceso nos ayuda, este proceso y los otros que hemos construido en otros lugares, es que nos ayudan a ser visibles y a que las propias personas tengan sus propias voces y escuchen las voces de esas propias personas, no de las otras, no otras voces, como muchas veces pasa entre ellos, sino escuchar las voces de los protagonistas. ¿Sí? Como dicen por ahí, Wilfran, resistir no es aguantar. Exacto. ¿Qué te iba a decir yo? Hubo una cosa muy bonita que me pareció del video, dos cosas, ¿cierto? Una muy dura cuando el gestor comunitario de Mahates dice que esta obra se la hacen a sus muertos, porque eso es lo que les deja el conflicto y que ellos le cantan a sus muertos. Eso me parece muy interesante, es como una forma de cerrar un duelo, de cerrar muchos duelos acumulados que están ahí, que no se han podido hacer precisamente por las condiciones del conflicto. Y por el otro lado, una cosa que me pareció muy especial de Heidis, que ella dice que, creo que fue ella, que dice algo así como que el dolor, que por un lado se puede expresar el dolor en estos trabajos de creación, pero que ese dolor también se va volviendo en alegría, en bailar, en cantar. Entonces, como esas dos cosas, por un lado cerrar el duelo y por el otro la posibilidad de expresar esas emociones, esos afectos y construirlos comunitariamente. Eso me pareció bien interesante, pues, de escuchar a esta gente conversar y me gustaría mucho que nos contaras un poco en el proceso de creación, de qué manera hubo un reconocimiento al río, por ejemplo, o ese tipo de cosas del duelo, no sé, que nos contaras un poquito de esas cosas que te sorprendieron del proceso de creación. Hay unas cosas y es como, bueno, cuando la misma dinámica de la convocatoria que se llama Verdad Poética, decíamos, bueno, lo poético de un tema como tan escalabroso, un tema tan duro, ¿verdad? O sea, un tema tan duro como es esto del conflicto armado, pero no tanto como del conflicto armado, sino lo que deja el conflicto armado en este sentido. ¿Cómo buscamos porque uno ve como lo poético en sinónimo como lo bello, ¿no? Pero entonces uno decía, bueno, además de todo esto, cuando tú decías el resistir no es aguantar, quiere decir que la resistencia de estos pueblos y de estas comunidades es lo poético también, es lo bello también, porque siguen ahí estando en esas formas de contenerse, de construirse, de unirse. Y una de las relaciones que se le hizo como al río, la última parte de la pieza
es que además también esto es muy interesante, Ana y Lina y todos los presentes estudiantes, y es que en esta población es una población, o sea, es Mates, es un municipio, pero ella está en un casco urbano, pero este sitio donde estamos nosotros es un sector, un sector marginado, si se puede decir así. Es un sector que está en el casco urbano, pero que es un sector que es muy rural, ¿sí? Es rural el sector, sin pavimentar, con unas condiciones no aptas de vivir, o sea, muchas cosas en ese. Y la mayoría todos son pescadores y agricultores. Las mujeres son las que revenden el pescado, los hombres se van a pescar. Todas estas personas que están aquí son las que hacen parte de la escuela de formación artística, son de negros y marrones de mate. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, con capacidades diversas, ahí está todo el mundo. Entonces, es una cosa muy bonita cuando también se hace proyecto, porque no se hace solamente con el casco urbano de Mate, sino que se hace con corregimientos y veredas, que también fueron desplazadas, que también había muchas situaciones. Y en Palenque, que hace parte, que es un corregimiento de Mates, Palenque, San Basilio de Palenque, hay un barrio que es un barrio de indígenas, creo que es Senúes. Entonces ellos hicieron parte de esta construcción de proceso. Y el diálogo fue muy bonito, porque entonces era poner a dialogar a los indígenas con estas poblaciones afro-mestizas, era como decir, se cuenta la verdad, o se cuenta desde lo afro, ¿no? Por así decir. Víctimas han sido muchas poblaciones en este país. Pero cuando se habla de lo afro, no solamente es eso, sino los indígenas también han tenido esa situación. Entonces, como ellos fueron diciendo, si ustedes ven, la señora, que es la mamá de un chico, está tejiendo ese sombrero, está tejiendo, hace el tejido para los sombreros. ¿Cómo hacen ellos cómo es la idiosincrasia de ellos? Y cómo esa idiosincrasia de ellos, pues así decirlo, idiosincrasia, o su ritual, o su saber ancestrales, cómo lo ponen en diálogo con las otras personas afro-mestizas que están ahí, y cómo ellos también aceptan y respetan eso. Entonces, esa parte, cuando la fuimos a hacer, que era ese chico hacía como de cacique en todas las relaciones de las grabaciones, también era una cosa muy poética, y es un momento en que ellos dicen, hay que darle gracias al río, hay que soltar las flores como esa manera de ofrenda hacia los cuerpos que no están, que no se vieron, que nunca existieron. Entonces, también cuando fuimos al río, permitimos, y ellos también se permitieron, sobre todo ellos los indígenas y todo, dijeron, pidámosle permiso al río para entrar en un momento no tan adentro, sino para hacer la parte de la canoa, para hacer la de la atarraya, cuando se pesca la ropa de los que no están, de los muertos, de los cuerpos que no están, no pescan pescado sino ropa, si no se dan cuenta. Entonces es como eso que pasa, y para ellos, que ya sabía que iba a suceder, cuando el chico que trae la atarraya saca eso con la ropa, fue muy fuerte porque algunas mujeres se quebraron, ¿sí? Y algunos hombres se quebraron, porque empezó la memoria, cuando decíamos, la piel empezó a sacar toda esa memoria y empezó a tonarse, a sentirse denso, ¿no? Pero la percusión y las otras relaciones que empezaban a dar, entonces ellos con el bastón de mando, el indígena, él empezaba a explicar el bastón de mando, ¿no? Entonces la mamá es la que hace toda la cuestión de la olla esa que está ahí, y le empieza a hacer el agua a todos para que una manera de liberarse y de poder dejar que se liberen con los que están en ese río. Entonces, esa forma también que hoy pocos, en algunos otros territorios, en las ciudades, no le tenemos como esa forma de ritualidad, de pronto. De relacionamiento, y esa forma, pues, digamos, mítica, con esas relaciones que mucha gente, voy a decirlo aquí, mucha gente puede decir, brujería, estas cosas. No, son cuestiones desde las relaciones ancestrales y de conocimiento de esos saberes que tienen las comunidades, sea indígenas, afros, mestizas, que también conservan, ¿sí? Que en el hoy, por muchas situaciones que se ha pasado, que pasa en el país, por las ciudades, no se dan, no se permiten hacer, pero que todavía subsisten en las memorias, en las pieles de ellos, sean jóvenes o sean más adultos. Y estas formas son la forma interesante desde una construcción poética, desde una construcción de verdad, que es lo que hacen ellos cuando enterraban a sus muertos en grandes fosas comunes, e iban y lanzaban como memorias, lanzaban flores, lanzaban cintas, piedras, que eso en las relaciones de los muertos, siempre cuando se entierra a alguien se le tira una piedrecita al cajón, así. Entonces todo ese tipo de cosas son las que se mantienen. Entonces cuando tú me hablas de lo del río, es un poco eso. ¿Cómo se abre para que el río nos permita entrar a él?
para que el río en su momento nos permita, el canal del dique nos permitiera hacer el proceso, permitiera hacer el trabajo. Esta buena relación que ustedes vieron ahora fue una que el equipo de la comisión armó una pieza, pero la obra de Mate también está en YouTube, esa obra concreta del inicio y todo lo demás, porque aquí están, son como entrevistas y acciones, ¿no? Pero la obra de Mates está en YouTube también, la obra de María la Baja también está en YouTube, y la obra de Cartagena. Cómo ellos contaron sus verdades desde esta Memoria y Piel, desde este proyecto Memoria y Piel, cómo las 3 comunidades contaron sus verdades, cómo fueron, cada uno tiene un nombre, ¿no? Cómo contaron sus viajes, y cómo echaron, como nosotros decimos acá en una dinámica que tenemos desde Tabaque, para hacer los procesos de laboratorio. Cuenta cuento, cuéntame el cuento que tu abuela me contaba, que su abuelo le contaba, 3 puntos o 5 puntos, ¿qué pasó? Es un poco esas dinámicas, y así constituimos nosotros los laboratorios de creación. Los laboratorios de creación se hacen vivenciales, se hacen, para entrar en la dinámica de lo que es cómo es crear, empezamos a hacerlo a partir de las sensorialidades. Nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo, decimos que persisten los olores, los sabores, los colores, y persiste todo lo que tiene que ver con el dinamismo del entorno y las cotidianidades. Entonces nos basamos en eso, nos basamos en trabajar todos los laboratorios que se hacen, que tengan una parte teórica, pero la parte teórica se va haciendo práctica en el momento. No empezamos a hacer como esa dinámica de la teoría que envuelve toda esa parte, y los referentes, primero empezamos buscando los referentes propios, los referentes del entorno, los referentes que se conjugan en la cotidianidad. Esos primeros, ¿qué decían cada uno de estos referentes? ¿Qué hacían cada uno de estos referentes? ¿Cuáles fueron sus referentes? ¿Quién lo llevó a usted a esto? ¿Desde dónde partió usted? ¿Por qué partió desde ahí? Entonces, antes de empezar a buscar un referente, así decirlo, yo lo digo porque yo también soy de la academia, y como soy de la academia, también nací de lo empírico, pero mi mundo está metido en las comunidades, y creo que el valor ser de esto que se supone que no tiene que no se lleva al valor de la academia, es muy importante, muy interesante, y tiene un valor sagrado, pero un valor de aprendizaje grandísimo. Porque si no fuera así, hoy por hoy no hubiéramos sacado nosotros los productos, entre comillas, o los logros que hemos sacado. Y los sacamos gracias a esos grandes sabedores, a esos referentes que están en las comunidades, que están en los territorios, y que pocas veces, por el contexto de no estar en lo académico, de este estatus académico, no se valora, no se subvalora. Y resulta que ese valor ser es el que nosotros en academia cogemos para poder hacer nuestras investigaciones. Entonces, ahí es donde hay que poder darle esa relación y relacionamiento a eso. Entonces, los laboratorios empiezan a partir de ahí. ¿Dónde están esos referentes? ¿Cuáles son sus referentes? Entonces, lo ponemos en un diálogo. Bueno, este referente teórico, entre comillas, que aparece en un libro, ¿qué te dice y qué te dice tu referente vivencial, vigente? O si no vigente, pero que estuvo, ¿qué te dice? Y lo ponemos en diálogo. ¿Te sientes más lejano de este? Sí. Ah, bueno, si te sientes más lejano de este, entonces toma este que está más cercano a ti, ¿verdad? Y este que está más cercano a ti es cómo lo llevas tú a tu cuerpo, a tu danza y a tu espacio, y a tu propuesta de danzaria. Entonces, si este está lejano, pero este te tiene que decir algo. No es que aunque esté lejano te dice algo. ¿Qué te dice? ¿Qué palabras? ¿Qué significaciones? Algo clave que te diga él para que tú lo puedas conjugar con el tuyo. Y entonces desde ahí empezamos trabajando en los laboratorios. Wilfran, maravilloso todo lo que estás diciendo, y la conexión que hiciste nos lleva perfectamente al tema que viene. Ahí hemos visto pues como diferentes comentarios que luego los podremos ir mirando de parte de los y las estudiantes, pero lo que estás, digamos, haciendo es un reconocimiento realmente a esos referentes propios de la vida, de las comunidades, de la vida cotidiana, de las tradiciones, de los saberes anteriores que hay en los territorios distintos, y cuestionarse un poquito también, cuestionarnos un poquito también a estas posturas que desde la universidad o desde lo académico a veces tenemos, que me parece completamente legítimo. No vamos a abordar el proyecto de territorios danzados otras latitudes, no vamos a alcanzar. Vamos a pasar directamente a Revuelo, y el salto lo diste tú, pues ya lo habíamos hablado Anu y yo por el interno,
pero con esta conversación enlazaste ya y podemos darle entrada al proceso de creación. En este caso, tus procesos de creación han sido muchísimos. Tienes muchas obras, muchas, digamos, muchas experiencias creativas, incluso más procesuales, otras más de resultado como obra, etcétera. Pero Revuelo fue una experiencia que tuvo como cierta significación, por lo menos yo que he hecho el rastreo de lo que tú has hecho, de lo que tú has construido, porque tiene pues una obra, pero tiene un proceso anterior muy significativo, de muchísimo valor, que nos gustaría mucho que lo contaras aquí, y también tiene el video danza que se hizo con Dixon Kitian. Entonces, sería muy rico que nos cuentes ese proceso de creación, que podamos ver el video danza, que nos cuentes esas formalizaciones estéticas y poéticas, cómo llegaron. Muy chévere que, por ejemplo, cuando yo estuve allá en Cartagena, tú me contaste cómo fue esa experiencia de campo para hacer este proceso de creación, cómo atravesó eso a ti y a los bailarines. Que nos cuentes todos esos detalles. Antes de que Wilfran empiece contando toda la historia de Revuelo, yo quisiera llamar la atención a que miremos o recordemos cuando nos empieza a hablar de su trayectoria desde Isla Fuerte, digamos, ¿cierto? Como toda la trayectoria de vida y cómo todas estas intereses se van entrelazando. Entonces, de muchas maneras, Revuelo no se puede ver como un producto aislado, sino que se tiene que ver en el contexto de todas estas redes de trabajos y de vivencias que has tenido, ¿cierto? Que me parecen muy importantes aquí para que las recordemos al momento que nos cuentes esta experiencia. Ahora sí, cuéntanos, por favor. Bueno, sí, no voy a decir nada de territorio danzado, pero es como una cuña en este caso. Que Territorio Danzado es un programa de la Corporación Atabaques que es donde se envuelve toda esta experiencia realmente. Y lo voy a decir porque de pronto muchos estudiantes puedan ver la propaganda o el diseño pues, para el año próximo La que publicidad. entra, de la publicidad pueda venir. Porque son jóvenes que han venido de distintas universidades, a veces hemos tenido 40 personas, y que se enmarcan en todo este camino que en 2 semanas, semana y media, lo hacemos y vamos a los territorios, y los participantes que vienen, les ponemos trabajo, les ponemos tareas, deben tener presentaciones de solos a partir de esa experiencia que viven ellos con las personas de las comunidades, los llevamos a distintos territorios, los ponemos a que también si se pintan, ellos se pinten, que se hagan, o sea, que convivan y que viven realmente esa manera y que se comulguen o se empaten, como dice uno acá, de esos sabedores, de esos portadores, de esos jóvenes que no tienen la posibilidad o la fortuna de estar en universidades, pero que su diario vivir o que la universidad diaria de ellos les hace también tener otros saberes. Y que cómo es relacionarse con el río, con el mar, porque vamos a distintos territorios, por distintas partes. Entonces, posiblemente alguno de sus jóvenes de la carrera quisiera venir a introducirse en ese mundo durante una semana y media, y estar todos los días y crear, pero también hacerse preguntas desde los géneros de danza que participamos, desde las relaciones que tienen que ver con las sonoridades de paisajes sonoros, pero también tienen que ver también con esas dinámicas de lo urbano, de la danza urbana en los géneros cotidianos, reales, de calle, pues de la danza contemporánea desde otras visiones que puedan ser en los territorios, que tenemos otras miradas también para hacerlo, desde eso que llamamos tradición, contemporaneidad. Entonces son muchas cosas, y que puedan introducirse en el mundo de la música, de esa relación sonora también, porque hay encuentros sonoros, hay encuentros de 100 tambores que puedan estar y que puedan usar. Aquí yo quiero ir. Las Entonces, profesoras, aunque ya no somos estudiantes, podemos ir. Todo el mundo. No, hemos tenido profesoras. Hemos tenido profesores también que han venido y han estado durante esas semanas concretas, pero claro, a veces los jalamos y digo, venga, ayúdenos a hacer un taller acá. Claro. Les acabo de poner en el chat el canal de YouTube de Atabaques, para que puedan mirar los videos que tienes ahí, que ahí tienen unos cuantos de territorios lanzados muy lindos. Sí, entonces, nada, yo creo que es bien lo que dice Ana María, porque nosotros, gracias, nosotros no tenemos, no estamos desligados, y no yo como coreógrafo, como director de la compañía, sino los bailarines, porque tenemos una relación, los bailarines
tiene una relación de su entorno con lo que construimos, con lo que hacen. Algunos vienen de otras poblaciones muy cercanas, unos vienen casi todos venimos de esa relación con el mar, ¿no? Ahora estamos construyendo una obra que se llama Mar Viviente y es toda la experiencia que tienen desde sus propios familiares con el mar, ¿sí? Lo que ha suscitado eso. Entonces, Revuelo nos permitió, Revuelo es una obra que nos dieron beca de creación de Compañía de Larga Trayectoria de la Bienal de la Danza en el 2017. La hicimos en el 2017. Revuelo es como la tesis de mi maestría, que estoy en ese caminar, que estoy así como dándole giro. Entonces es la tesis de maestría en este caso. Pues ya todo el mundo dice, pero si ya la hiciste, es tu maestría. Digo, sí, pero no es lo mismo ponerla en papel. Pero es otra dinámica, ¿no? Es otra dinámica, no, Lina se ríe. Es otra dinámica, ¿verdad? Y con Revuelo, de verdad, podría ser un doctorado, ¿no? Estoy mintiendo, o sea, se podría ser un doctorado porque son 8 años de proceso de trabajo, es escuchar las voces y los diálogos de las personas que han estado durante esa comunidad, porque ya no hablamos de la escuela comunitaria, hablamos de una comunidad que es la comunidad de La Guajira, el sector La Guajira, y es que nos reconocemos todos cuando vamos en las dinámicas de construcción de las casas, de las viviendas. Entonces, cuando nos dijeron que íbamos a hacer una obra para la Bienal, el asesor muy importante nos dijo, no tienen que buscar cosas, nada extraordinario, tienen que hacerlo desde lo que ustedes hacen, desde lo que ustedes son y de lo que han venido haciendo. Y entonces, bueno, se nos prendió la chispa de decir, bueno, el detonante para nosotros es la danza, es la manifestación Son de Negro. Revuelo no es la danza Son de Negro, Revuelo es una obra que concierne, que conjuga todos esos elementos de esa construcción de esa antropológica, se puede decir, de esa cosmovisión sociológica que tiene esos pescadores, que tiene que tiene el sector de La Guajira, en ese caso en Mahates, en Barrio Santander. Y en ese sentido, toda esa idiosincrasia decían, bueno, pero venga, es que la danza Son de Negro solo lo bailan los hombres, ¿por qué no hacen la obra solo con hombres? Entonces yo en un momento dije al asesor, no, porque la investigación todo el tiempo nos ha arrojado que la obra suscita, la relación más fuerte la tienen las mujeres. Entonces yo estoy haciendo una obra no de danza de Son de Negro, sino una obra que tiene una construcción a partir de unas vivencias de un sector, de unas personas que conviven con hombres y mujeres, y no por eso se tenga que hacer. Una cosa es la danza en específico, otra cosa es la obra en creación, ¿verdad? Entonces tú no puedes dejar por fuera las revendedoras, en este caso, que son las mujeres que le compran los pescados a los mismos maridos para revender en los pueblos. O sea, las mujeres conocen más el territorio, las comunidades, que los propios hombres, porque son las que caminan el territorio vendiendo los pescados. Entonces, hay una construcción de mapa cartográfico y de otras maneras de mapa corporal muy distinto a lo que me pueden dar los hombres que bailan Son de Negro. Entonces se me quedó mirando y dijo, pues nada, usted es el que tiene que saber, te haga el saber. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir, ellos me decían, pero ¿cómo le vas a poner a la obra? Entonces yo cada vez que íbamos llegando nosotros, los de Atabaque, que nos íbamos a veces hasta por 3 días en una van y todo lo demás, llegaban y fumaban, venían los niños con una bulla y todo el mundo, llegaron a la casa del sitio. Entonces yo decía, como acá uno dice, mire, ¿sabes qué? Cada vez que venimos, tanto cuando nos vamos para el canal a ver lo de los pescados y todo eso, siempre hay un revuelo. Entonces la obra se va a llamar Revuelo. La obra se va a llamar Revuelo porque es una construcción de ellos, a partir de ellos, no de nosotros, no es la visión de nosotros. Entonces ahí fue una relación de dame y yo te doy, ¿no? Los chicos que empezaron a bailar, los que bailaban Son de Negro, en este caso, nos tocó traerlos a Cartagena que tuvieran también un concepto de lo que era Cartagena para ellos, un barrio de la ciudad y tuvieran en el sitio donde nosotros ensayábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa escuela es escuela comunitaria por el ministerio, apoyada también por el ministerio. Y las escuelas comunitarias para nosotros el ministerio no son escuelas que tienen espacios, como dice uno, los grandes salones de danza, sino lo más bonito de esos espacios es que nosotros ensayamos a la orilla del río, debajo de un árbol grande, una ceiba, en el patio de una casa, ¿verdad? Ellos hacen su trabajo en la calle del barrio. Entonces, para nosotros ellos decían, si nos quitan esto y nos llevan para el colegio a ensayar, no tiene sentido nuestra razón de ser. Entonces yo decía, sí, hay que tener una dignidad con danza, entonces hay una construcción y dice, si nos van a hacer una construcción, tiene que ser un tipo bohío en un patio, en un terreno abierto, no puede ser de otra manera. Entonces, la danza también se hace de otras formas y se construye de otras maneras. Entonces, ahí nos fuimos relacionando
en un diálogo entre el hacer. Entonces a mí una vez me hicieron una pregunta, es, ¿ustedes llegaron, invadieron? Nosotros dijimos, no, no es una palabra invadir, nosotros invadimos, la invasión es una cosa muy diferente, a poder hablar de diálogo, a poder hablar de las relaciones en que cómo aprenden ellos y cómo aprendemos nosotros. Y cómo ese aprender de ambos se lleva y se pone en un común. Entonces, no, lo que dijimos fue, la obra no va a ser bailada solamente por los bailarines y bailarinas de la compañía, de una relación técnica desde lo que hace Atabaque, sino que en la obra deben estar, ¿sí?, los referentes que nos fueron construyendo a nosotros durante estos 8 años. En la obra debe estar el sabedor, en la obra debe estar el cacique, en la obra debe estar, ¿sí?, algo que nos faltó fue estar una mujer dentro de la obra, pero de ellos. Peladores sí tuvieron esa tradición, el contar, el cantar, las canciones, eran las canciones hechas por el sabedor, en este caso Eugenio Espino, las canciones de la pieza fueron hechas por él, cantó en la pieza. Entonces, es como construir a partir de ahí. Entonces, para poder hacer la obra, que ahora van a ver el video danza, nos tocó ir a todos estos sitios de constitución del espacio, del entorno de Mates. En este paso, el canal, las fincas, los patios, ¿sí? Entonces empezamos a construir desde los patios, desde los palizales, desde los chungales que les llaman, y empezar a meterse con los jóvenes de las compañías, jóvenes de ciudad, cómo ellos se metían ahí, cómo vivían ellos también su propio territorio, si a pie descalzo, cómo bailaban, al sol, a partir del sol. Nos llevamos al luminotécnico, nos lo llevamos 2 días para que mirara desde que nacía el sol hasta que caía el sol, para que mirara la salida de la luna y la caída de la luna. Cuando el señor Eugenio se levantaba a las 3 de la mañana para irse a la finca, a su finca, que él tenía que irse con él para mirar qué tonalidades de luces estaban, ¿verdad? Entonces es un poco eso. El arquitecto que nos iba a hacer la escenografía siempre trabajamos bajo un árbol, bajo los grandes árboles, los palizales. ¿Cómo nos lleva eso al escenario? ¿Sí? ¿Cómo nos va a llevar eso al escenario? No lo queremos de otra manera. Queremos sentir que la obra y que ellos se sientan bailando bajo ese escenario. Entonces empezamos a diseñar todo eso. Pero los chicos que utilizaban la canoa en el video danza no aparece la canoa que se hace en la escena convencional, pero aparecen las canoas. Entonces, los chicos les tocó tirar atarraya, les tocó tirar trasmayo, les tocó meter esos bailarines de la ciudad y les tocó bailar sobre las chalupas. Con mucho miedo, con muchas inquietudes, llantos también, porque no se permitían y era la permitirse, con algunas seguridades que teníamos, pero era que si realmente lo vas a hacer en el escenario en vivo, tienes que hacerlo porque no es una cuestión ahora no es una cuestión de imaginario, es una cuestión real, es una cuestión de la construcción de verdad, como dice la verdad poética, es que tú mismo lo digas, porque no te lo va a decir el formador, el sabedor de acá, no te lo va a decir cómo se monta él en una canoa, no, tú tienes que hacerlo. Y ellos así lo hacían, entre juego y chance, entre maldades, jocosa y todo, empezaron a diseñar todo ese trabajo. Entonces, eso fue lo que empezamos a construir en la pieza, ¿verdad? Toda esa relación de cuál es la historia de Stone de Negro como una manera detonante para la obra y a partir de ahí, pues, hacerlo. ¿Cuál es el papel de la Guillermina? ¿Por qué la Guillermina? La Guillermina es un hombre vestido de mujer en la danza Son de Negro, pero nosotros construimos otras Guillerminas visionadas desde otras maneras de ver. No es una burla hacia las mujeres, sino era una cuestión fuerte de proceso de poder en relación a tener esas miradas desde la relación de la mujer. Entonces, creo que esa obra nos ha permitido a nosotros recrear y crear realmente todo el contexto de la tradición en la contemporaneidad. Entonces, los cuerpos de estos bailadores rurales, de estos bailadores como llamamos nosotros empírico, se volvieron unos cuerpos también contemporáneos. No hablando de unos cuerpos de danza contemporánea, sino de unos cuerpos contemporáneos. Sus maneras de hacer su tradición es eso. Y hoy le preguntamos a ellos la relación de ellos y nosotros, ¿a dónde lo ha llevado a ellos? Y dicen a la forma de crear. A la forma de mirar que la danza tradicional tiene otra forma también de hacerse y que no podemos hacerla como nosotros pensamos, sino que tiene una forma poética, tiene una forma ellos dicen una forma linda, ellos dicen una forma bacana, ¿no? Una forma bacana de ponerla y a ellos en su danza Son de Negro meten a las redes, meten las relaciones del sabedor, meten la construcción de canoas y meten otras cosas que antes no tenían. Entonces, ya meten hasta los mismos movimientos, los cogieron y movimientos de los chicos de la compañía Atabaque, vienen y los ponen, cogieron
como dice uno, imitan los caminar de las chicas de la compañía y lo pusieron en su contexto de danza. Entonces, eso ha sido muy interesante. Lo mismo que la imitan a las peladas y dicen, no, vamos a coger a las mujeres de Atabaque que son muy sofisticadas y caminan tal, le vamos a poner ese toque a la Guillermina para ver qué puede pasar. Pero yo le decía, solo para la obra nuestra, no para la danza de ustedes, porque tiene otra connotación. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Si ya está metido en nosotros, ¿cómo lo vamos a sacar después? Si ya está dentro. Entonces, esa es otra relación, ¿verdad? Cuando ya todo se impregna, ¿cómo después tú puedes decir que tienes que sacar una parte si todo te va dialogando y todo va entrando, como dice? Ellos decían, eso es como ir en el río y el río te va dando cada día una cosa diferente y tú vas un día más fuerte, otro día más bajito, entonces ese tipo de cosas. Entonces, ahí es la construcción. Wilfran, es que aquí nos estás poniendo en la mesa unos temas interesantísimos de la relación con la creación, la danza tradicional, qué entendemos por contemporáneo. Bueno, aquí están saliendo unos temas fantásticos. Yo le doy la palabra a Lina porque se tiene que ir antes de continuar. Wilfran, sí, quería despedirme de Wilfran y de todos y todas quienes están aquí asistiendo y escuchando, darle las gracias por este espacio, darle las gracias a Wilfran por todas tus transmisiones en este momento. De todas maneras, la conversación seguirá, Wilfran, y seguiremos no nos vamos, siguiendo. No, solamente se va Lina. No, pero digo es que la conversación seguirá también en otros espacios, tendremos otras maneras de invitarte a la licenciatura, ya nos cranearemos algo, el próximo año tendremos otras actividades y me despido y me da mucho pesar que no pueda quedarme porque viene la proyección del video Danza Revuelo, que quedó espectacular y todo lo que está contando Wilfran, yo me lo imagino, cuando yo estuve en Cartagena, Wilfran me contaba que los chicos, Wilfran los ponía a bailar sobre las canoas y ellos lloraban, qué miedo, me voy a caer, me voy a ahogar. Y realmente fue un reto como de verdad de meterse al campo y a la vida cotidiana para que esa corporalidad quedara impregnada. Y lo que está planteando Wilfran también, que es un diálogo realmente de saberes, donde la comunidad da y recibe, pero los bailarines de Atabaques dan y reciben. Y en la obra como tal hay bailarines de la compañía Atabaques, pero también de la comunidad. Entonces, muy interesante que nos pueda seguir hablando sobre esto. Wilfran, un abracito y seguimos hablando. Ana, mucha suerte y adiós a todos y a todas. Nadie más se puede ir. Yo sé que están Nadie aquí más, ¿cómo se van a perder lo mejor que ya viene? Entonces, ahí hay una cosa muy bonita que decías, Wilfran, con lo de la atarraya, y es como en la tradición hay muchos gestos que se desarrollan precisamente de las labores cotidianas. Entonces, qué tan bonito que tus bailarines aprenden a lanzar la atarraya para que no sea una imitación de un gesto, sino el conocimiento del gesto, pero a través de la vivencia pues misma de estos cuerpos, como tú decías, estos conocimientos corporales que una vez han sido adquiridos no es como que uno los devuelve, eso ya se queda impregnado, entonces es una relación de ida y vuelta muy interesante. ¿Qué te parece si ponemos el video danza y luego seguimos conversando? ¿Listo?
Queda uno como sin saber mucho qué decir después de este trabajo tan especial, Wilfran. Creo que viendo el video logramos identificar todo lo que nos venías contando de la relación con el territorio, con la gente con la que estaban construyendo este proceso de creación, pero también hay unas cosas muy especiales en cuanto a la calidad del movimiento que también creo que lo brinda ese proceso de investigación y de exploración. Cuéntanos un poco qué aprendizajes, pensando en la gente que hizo todo este proceso, ¿cierto? Tus bailarines, tus bailarinas, pero también bailarines y bailarinas de las comunidades, ¿qué respuesta, qué transformaciones, qué comentarios recibiste después de terminar todo este proceso? Bueno, yo creo, Ana, y es que los comentarios todavía, para no decirte, todavía siguen existiendo. Lo más bonito cuando tú haces un trabajo desde las comunidades es
cómo devuelves a las comunidades lo que tú haces, porque muchas veces hacemos trabajo y los trabajos se hacen en las comunidades y las comunidades sienten y se resienten porque es como si se saquea, ¿no? Entonces, en esa dinámica de poder hacer este trabajo es que en esa construcción que nos tocó estar casi 15 días, no, fueron meses construyendo ese proceso, pero para la construcción del biodanza nos llevábamos presión de las comunidades. La comida nos la hacían la gente, las señoras de las comunidades, iban con nosotros, le preguntábamos cosas, a veces nos acompañaban señoras que vendían pescado, nos acompañaban a los ensayos, a las grabaciones. Y pues tuvimos, por ejemplo, en la comunidad una reacción que nosotros hicimos un café concierto, es un programa que también tenemos de Atabaque, donde ponemos, visibilizamos a los artistas, apoyistas o los artistas, en este caso, y ese café concierto lo llevamos a Mahates, lo hicimos en la plaza de Mahates. Entonces, la construcción de ese café concierto fue ellos como bailar, hacer una relación, poner el videodanza, eran 500 personas en la plaza, las personas se reían, la gente se reía y todo lo demás, pero además de eso, luego, como nosotros con otras escuelas comunitarias que nos acompañaron a presentarse, hicimos como el diálogo con toda la gente que estaba ahí, que además había personas pues, que no están muy cerca a la comunidad, en este caso porque son más ajenos, viven para la parte de la plaza, no tanto para el sector. Entonces también como reconocer que ellos están, porque le dicen los negritos, a ellos le dicen los negritos, ¿no? Porque como se pintan y todo, le dicen los negritos, no, esos los negritos de ahí y todo demás. Pero ya a partir de ahí, desde ese proceso de la escuela de Danzaví y todo demás, en la comunidad, el sector La Guajira tiene un reconocimiento en el municipio. Tiene un reconocimiento en el municipio, y cuando hablo de municipio no en el casco urbano, hablo de todos los municipios que están alrededor también de Mahates, porque en el canal del dique, cada uno de estos municipios tiene son de negro, o sea, tiene la danza son de negro. Pero Mate tiene una particularidad especial. Entonces, ¿qué hacen? Han empezado a tejer, a hacer esos tejidos con los otros, relacionarse. En algunos se ha profundizado más, desde los festivales que están haciendo. A ellos los llaman para talleres, para profundizar los procesos de son de negro. A partir de un poco de las creaciones, ellos pues hablan un poco de planimetría. Ya no tenían el sentido que era planimetría, pues te hablan de una planimetría, te hablan de unas figuras, te hablan de unas líneas, te hablan de la construcción del movimiento. Algunos no dicen, porque tú sabes que muchas veces como en la danza tradicional le dicen, vamos a hacer ese pase. Entonces nosotros decimos, no es un pase, es un paso. El paso que construye, el paso que hace. Entonces ellos decían, pero profe, es lo mismo. Yo, no sé, el pase es lo mismo. No sé si un pase es la acción de movimiento y el paso que se construye. Entonces uno también iba buscando significados de palabras que estaban dentro y cómo lo relacionamos. Entonces ellos ya hablan de esa manera. Ya ellos hacen, se prevén hacer ejercicios antes llegaban y empezaban a bailar. Ahora hacen un ejercicio y los formadores, no, vamos a tirar porque después... O sea, entonces, ese aprendizaje es muy interesante. Todavía se habla de revuelo, todavía Francisco Sarabia, que es el historiador de allá, pues sigue hablando de la pieza, de la puesta en escena con universidades, cuando lo llaman a ponencias. Ha tenido un impacto en la comunidad, que ellos también se presentaron en la Bienal de Danza de Cali con una obra que ellos hicieron, que nosotros ayudamos a construir, desde esa construcción de hechos que ellos hablan de son de negro, que tienen 4 cosas en el son de negro, 4 cosas, no, en la manifestación existen 4 elementos, que ellos hablan sobre la pintura, sobre la oralidad, sobre la construcción de música, de versos y sobre el movimiento. Entonces, a partir de ahí tienen unas historias que se llaman la pica pica, el reposo. Entonces, ese tipo de cosas la construyeron en su pieza, que nosotros en la obra le fuimos dando nombre a los momentos o a las escenas. Y nosotros fuimos dando la escena como el inicio, la llegada de la luna, le pusimos el reposo. Entonces, esas construcciones que fuimos haciendo, y en ese sentido todavía nos preguntan es cuándo lo hacemos o cuándo hacemos otras a partir de Revuelo, o cómo Revuelo puede plantearse otra propuesta, o cómo, ¿sí? Nosotros estamos visionando un trabajo también, y es a partir de la Guillermina, cómo construimos otra obra. Cómo construimos una obra a partir de ese elemento que es la Guillermina, o sea, esa relación que nos van diciendo, cómo se construye esa mirada. Entonces, el aprendizaje ha sido mutuo, un aprendizaje de preguntas como que eso es novedoso para ellos. Para ellos decían, es que nosotros no sentimos que nosotros enseñamos, sino que nosotros aprendimos todo lo que nos dieron. Y nosotros decíamos, ustedes
enseñaron toda esta como visión que ustedes están viendo, la enseñaron ustedes porque nosotros no la teníamos. No, ese es el problema que a veces nosotros decimos, ese es el problema es que ustedes creen que el que viene de ciudad es el que trae el saber. El saber lo tienen ustedes, yo les decía, lo pueden tener en grupo, pero lo tienen concentrado, con esa mermelada concentrada, y luego eso se junta a nosotros. Una mermelada que se junta, ¿sí? Para comérsela con el pan, le decía yo. Ellos se ríen, decía, profe, usted busca cosas, le digo, sí, pero es que es una relación. Entonces, no es nosotros, como sabemos, o sea, usted baila la champeta diferente a nosotros. Entonces, ¿cómo bailamos la champeta? Que pudiera hacerlo cuando veníamos. Decía, profe, que cuando usted hace una clase de champeta, no tiene nada, es como raro, es como el movimiento. Digo, sí, porque la construcción de ustedes de bailar, de moverse, es diferente. Eso es lo rico, eso es lo interesante. Sí, lo interesante no es lo que nosotros tengamos como movimiento, es lo rico que ustedes tienen como movimiento y como ustedes, entonces se asustaban mucho cuando yo ponía a uno de ellos, que puede ser que al líder o a otro, a uno de los chicos, que nos enseñara a todo, tanto hombre como mujer, el movimiento, los movimientos de son de negro. Y decía, no, yo no puedo enseñar, si yo no, usted es el que tiene que enseñar porque usted es el que tiene que saber, no nosotros. Entonces, tiene que enseñarlo como todo. Entonces, las marcaciones y todo lo demás, cuando íbamos allá, ellos construían y hacían la clase. Entonces, decía, aquí tú eres el profesor, no nosotros. Entonces, ustedes dinamizan. Entonces, como esas formas de que el pueblo en la plaza también empezaron a hacer preguntas, y más que preguntas, casi todo el mundo, cuando terminamos la presentación, hicimos la pieza, hicimos revuelo con la luz de teatro, esas luces que busca uno manual y tal, porque toca hacerlo de esa forma para el pueblo y ponerle también la magia de la luz un poco. Al principio empezaban a reírse porque para ellos, claro, ver una cosa tan dinámica, pero después fuimos sintiendo un silencio, y cuando algún niño decía algo, hablaba, los adultos hacían eso. Entonces, como ese silencio, cuando terminó la obra, los aplausos, la bulla, era bulla, 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 y lo que más escuchamos que nos decían tanta pregunta, sino era gracias, 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 gracias. Cosa que para nosotros también fue como tan resonante, porque a veces poco no es que te digan gracias en ese sentido, sino que el pueblo llega y todo el mundo llegaba donde estábamos y escuchamos cuando terminó la pieza, escuchamos un coro, cuando todo el pueblo empezó a aplaudir y dijo, gracias, gracias, gracias. Y eso para nosotros fue muy bonito, fue muy interesante. Y esa obra la llevamos, gracias al ministerio, la llevamos a Montes de María, San Jacinto, Carmen de Bolívar, la llevamos a Tolú Viejo, la llevamos a Corozal, la llevamos a Oveja, Sucre. Entonces, todo el mundo para estos tiempos de Navidad, o sea, fue una semana completa en gira en los Montes de María. Y como decían, ¿cómo van a hacer con esa obra? Si las luces y todo, entonces empezamos nosotros mismos a construir las luces que dieran la dinámica. Siempre pedíamos en la plaza del pueblo, frente a la iglesia, entonces tratábamos de buscar esas dimensiones poéticas que nos ayudaran. Entonces, en todos estos pueblos, cuando íbamos a esa pieza, mucha gente nos agradecía, los gestores culturales, y eso fue muy interesante. Cogimos muchas entrevistas, muchísimas entrevistas cuando se terminaba la obra, de la gente, de lo que opinaba la gente frente a eso, ¿no? Decían, es la mejor Navidad que nos han regalado. Es una construcción de mirar otras maneras de la danza tradicional, nos decían así. Entonces nosotros decíamos, ¿para ti es una danza tradicional? Y ellos decían, no sé, pero sí veíamos cosas de la danza tradicional, entonces creemos que es danza tradicional. Entonces, eso es importante. Además, me parece que es una construcción de un lenguaje, como tú dices, estético, muy específico, con unos principios éticos y con unos compromisos poéticos muy, muy importantes, pero además que empieza a resonar con la tradición y la experiencia, y eso me parece muy poderoso. Ya para terminar, quisiera leerte algunos comentarios que hay en el chat. Milena te pregunta de dónde nació el nombre de Atabaques, que Marta dice hermoso, las sin fronteras del arte y el movimiento. Bárbara dice poner la voz propia a través de las acciones de resistencia desde el arte. Y por aquí dice Andrés Felipe de construir las tradiciones, también está bien. Dice Elser, maravilloso maestro Wilfran, recibí taller contigo en La Guajira y es valioso como desde el arte de la danza logramos entender las complejidades y generar grandes transformaciones. Entonces, bueno, aquí están nuestros estudiantes escuchándote muy atentos y no nos queda sino darte las gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que nos falta la respuesta de dónde sale Atabaques, del nombre.
Pues nada, creo que fue también un caminar, pues pensarlo desde esas relaciones que nos tuviera un sentido simbólico, pero también que resonara para nosotros como trabajo. Y es que el atabaque son los tres instrumentos de la religión de Candomblé, que es el rum, el pi y el ye. Son unos instrumentos de 1,20 m más o menos, grandes, que lo utilizan también en Brasil, ¿verdad? Pero más que por tener el nombre de unos instrumentos, es cuál es el significado que se les da en esas comunidades a esos instrumentos y por qué. Entonces, cuando el pi, creo que es el mayor, el rum, perdón, hace el llamado, no se acerca a la comunidad sin antes el instrumento mayor hacer el llamado, hacer el toque. Es como un poco la relación que tenía el pechiche, que es de un instrumento de 1,5 m en Palenque, San Basilio de Palenque, que poco se utiliza, que poco se utiliza ahora, que era utilizado para un llamado que era, en estos tiempos no había como esa manera de comunicación, cuando tocaban el pechiche en San Basilio de Palenque, era avisando que había una novedad para que los pueblos cercanos llegaran, o había un enfermo, ¿sí? Entonces, ahora lo utilizamos, muchas veces yo lo utilizo en una obra que gané en el ministerio, que se llama Cuando alguien muere, que se utiliza en todo ese elemento, ¿no? Para una manera de enterrar, de llamar a los muertos, de enterrar a los muertos o de hacer el llamado para cuando alguien moría. Entonces, acá es para congregar a la comunidad, para la comunidad hablar, reunirse. Entonces, para nosotros teníamos ese sentido que Atabaques es el nombre que nos une, que nos reúne como danza, como proceso, como proyecto comunitario, pero también que nos reúne a esa relación con las comunidades. Entonces, por eso es el nombre de Atabaques. Hermosísimo, todavía mucho más potente esa idea que reafirma tu compromiso con reunir la comunidad. Y cuando estamos hablando de comunidad, estamos hablando de una comunidad muy grande. Maestro Wilfran, qué alegría haberte tenido a nuestro lado esta tarde. De verdad que hemos disfrutado muchísimo y más adelante te compartiremos las reacciones de los estudiantes. Hay una pregunta y yo no quisiera quedarme con la pregunta, ¿con qué pigmento se pintaron en el video dance? Le va a tocar ir a Mahates a averiguar, ¿cierto? Sí, por eso, tiene que venir a Territorios Danzados. Tiene que venir a Territorios Danzados. Gina. No, rapidito, Gina, Alejandra, creo que es. En el canal de Tica se pintan con varias cosas dependiendo cómo lo tengan. En Mahates ha empezado a pintarse. Hay unos calabazos, ¿conoce los calabazos? ¿Sabe cuáles son los calabazos que hablo? Sí, que ellos lo cortaban para meter aguas, es como un totumo, pero que tiene un pico. ¿Sí saben cuál es? Entonces, ese calabazo, ellos lo queman, lo trituran bien trituradito, ¿sí? Entonces, y cuando trituran todo ese calabazo, como está ya quemado todo lo demás, vienen y lo hacen con agua de azúcar. Y entonces, para que no se les quite, para que no quede mojoso, sino que queden así como luz. Con el agua de azúcar se lo pintan todito, porque hay muchos los hacen con carbón o con negro humo o con la llanta de la moto que quema, y eso nos fuimos dando cuenta o se dieron cuenta que eso le hacía daño en la piel, ¿sí? Claro, debe ser mucho daño. Entonces había que buscar algo natural y eso, el totumo es una cosa más natural, el calabazo. Claro. Entonces con eso lo hacen y con lo trituran. Entonces es con eso que se pintan. ¿Viste, Gina? Ya puedes organizar entonces el viaje a Territorios Danzados. Exacto, acá te esperamos. Y cuando esté la convocatoria lista, estaremos súper pendientes para circularla aquí en la universidad, maestro. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, gracias a ustedes, gracias al programa por tenerme en cuenta, por invitarme a esta charla y pues nada, ahí estamos atentos a cualquier cosa. Muchas gracias, una feliz tarde y un abrazo desde aquí de la universidad, que siempre es tu casa. Hasta luego. Gracias, que esté bien.